Entonces, no les prendo la cámara porque temo que de repente falle el ancho de banda de mi casa. Pero vamos a comenzar. He puesto la fecha de hoy, voy a conversar con la doctora, de repente esta fecha se cambia porque supuestamente era la clase para el 20 de mayo. ¿Está bien? Siéntanse libre de escribir, tenemos el link abajo, yo estoy con 2 dispositivos, así que puedo fácilmente tomar nota de sus contribuciones, preguntas, etcétera. Si quieren alzar la mano, también pueden dejar alzadas. Como estoy con 2 dispositivos, puedo saber quién está alzando la mano y les puedo dar pase para conversar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a tratar la introducción del metabolismo. Ustedes ya me han visto en práctica. A partir de ahora, tanto la RAE 3 como la RAE 4 lo vamos a tener conmigo. Justamente con la delegada estábamos viendo, ya que la próxima semana me parece que ustedes tienen las celebraciones por la siguiente, la semana 10, me parece que hay celebraciones por la 9 o la 10, por la semana de escuela, los días de la escuela, y la secretaria nos ha hecho llegar que ustedes tienen el día viernes de una práctica, no vamos a poder trabajar. Entonces, estábamos viendo cuándo recuperar. Sin embargo, hay algo, ¿sí? ¿Alguien? ¿Arvin? ¿Quién alzó la mano? Yo, doctora, justamente estaba en coordinaciones con el delegado de otro curso para ver si es posible recuperar el día miércoles, como usted me había propuesto. Claro, la otra propuesta para evitar problemas es que Ujú. pasemos el taller a virtual. Hay un taller en una semana, si ustedes van su sílabus está en el aula, y sería o sea, haríamos todas las prácticas con una semana de retraso y la única semana que se va a recuperar es la del taller. Que el taller se haga un día en la noche virtual y la práctica que estaría faltando se haga de manera presencial, de tal manera que no los obliga a cambiar las fechas. Para que yo sé que es complicado mover laboratorios, hay profesores que se pueden incomodar, hay alumnos que trabajan y que de repente no están con ustedes, no sé cómo es. Me pasa con otros cursos, por eso te pregunto. Esa es la otra opción, ¿está bien, Ariadna? Sí, 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 doctora. Yo cuando tenga lo que decida el aula le comunico. Le voy a presentar Exacto. ambas opciones. Porque la otra opción es solamente el taller, ya que es un taller, no es práctica de laboratorio, lo podemos virtualizar. Esa es la otra opción. Claro, estaríamos las prácticas con una semana de retraso, por así decirlo, hasta que lleguemos al taller y ese día del taller tenemos práctica y taller, o sea, tenemos 2 veces bioquímica, por así decirlo. Está bien, Ariadna. Lo digo para los demás, decidan ustedes, me comunican por escrito, me lo escriben al correo, ahí está mi correo institucional, y yo con eso le comunico a la doctora, tanto a su responsable como a la directora del departamento, porque nos hacen una vigilancia si impartimos las clases. ¿Está bien? Entonces, lo dejo en tus Sí. manos, Ariadna. Muy Ujú. bien. Entonces, vamos a comenzar hoy día, que es la próxima clase. Hagamos hecho de que estamos en la semana 9. Que habíamos dado su excelente examen. ¿Alguien me puede decir qué ha tratado la primera parte del curso, tanto la RAE 1 y la RAE 2? ¿Alguien sabe? Proteínas y enzimas. Proteínas y enzimas, nada más. Doctora, creo que también hablamos más que todo de enzimología básica y también hablar de las enzimas reguladoras. Ya, enzimología. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos aprendido sobre las proteínas, sobre las enzimas, deben saber bastante, supongo. Y ahora vamos a entrar a lo que es lo que corresponde a la bioquímica o por lo que la mayoría entiende por bioquímica, que es el metabolismo celular. Y vamos a entender cómo funciona ese metabolismo celular desde la base del metabolismo para luego entrar a las rutas metabólicas, que si bien las comenzamos ahorita, las van a terminar de entender en bioquímica 2 y las aplicaciones, es que la palta, naranja, mango termine de pasar. Ya, quiero ensalada. Muy bien, entonces dejamos que terminemos y en bioquímica 3 ya lo vemos en la forma más especializada. ¿Está bien? Vamos a entender, pero para entender vamos a entender las bases del metabolismo celular. Entonces estamos comenzando, conmigo van a llevar RAE 3 y RAE 4, pero en esta RAE 3 vamos a tratar de explicar los aspectos generales del metabolismo. Poco a poco vamos a ir integrando pasos.
y en donde vamos a trabajar lo que son las reacciones que se integran este metabolismo, reacciones químicas, y vamos a entrar a lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces vamos a entender el metabolismo, en este caso, oxidativo. ¿Está bien? ¿Por qué oxidativo? Porque mucho de lo que vamos a hablar son las reacciones que se basan en toda la parte bioquímica, que son las reacciones redox. Pero para entender por qué una reacción redox ocurre o por qué tan importantes son, vamos a entender poco a poco sobre el metabolismo. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, vamos a aprender sobre las rutas metabólicas y los equivalentes reductores, qué es una reacción de oxidorreducción biológica, ya lo deben saber, es un concepto que ustedes lo han visto, potencial de reducción y aceptores universales. Todo esto lo vamos a ver por partes, para luego lo vamos a integrar en lo que son las especializaciones de la célula, porque a partir de ahora vamos a ver cómo funciona la célula. ¿Cómo lo vamos a aprender? Pues bueno, lo vamos a aprender preguntando, tomando notas y bueno, estaremos en clase, ¿no? Si alguna vez vamos a tomar, hay un trabajito que vamos a hacer ahora en un Padlet, que luego se los voy a explicar al final de la clase, para que ustedes me lo presenten en la próxima clase. ¿Está bien? Muy bien. ¿Para qué lo aprenderemos? Pues bueno, para entender cómo funciona la vida. En verdad, estas reacciones que vamos a aprender hacen de todo que todo en nuestro organismo funcione, tanto en las células vegetales, las animales o hasta en las células bacterianas o unicelulares o como lo quieran ver. En los virus no tanto porque ellos son unos bandidos que se aprovechan de otros para sobrevivir. Y todo esto, ¿cómo está relacionado con el metabolismo? Como vamos a ver, el metabolismo es esto. Y cómo estas reacciones de oxidorreducción ocurren no solamente en lo que llamamos la mitocondria, que a partir de ahora la vamos a tener que destripar completamente, porque a partir de acá ocurren casi todas las reacciones para la energización de la célula, sino también cómo estas reacciones ocurren en otros sustratos. Muy bien. ¿Qué es lo que ven aquí, chicos? Una ruta metabólica. Una ruta. ¿Hay una ruta metabólica ahí, chicos? Parecen Son varias, varias. profesora. Ya, muy bien. Y si lo ven en la parte superior izquierda, ¿qué dice? Un mapa, Metabolismo humano. metabolismo humano. Metabolismo humano. Todo lo que vemos aquí son las rutas metabólicas del humano principales. ¿Ah? Hay más, pero estas son las principales. Y es todo lo que comprende tanto bioquímica 1 como bioquímica 2. ¿Está bien? Entonces, aquí converge tanto dos partes de lo que vamos a aprender del metabolismo. ¿Y para qué creen que tengamos todo esto? A ver, ¿quién piensa? ¿Para qué creen que pase todo este metabolismo? ¿Por qué nos damos el trabajo de hacer todo esto? ¿Qué piensan? Para sobrevivir en sí. ¿Para sobrevivir? Bueno, sí, ¿no? Tenemos que sobrevivir. ¿Qué más? Piensen como bioquímicos, no piensen como solamente estudiantes, a ver. Tienen idea. Muy bien. Vayan colocando esas preguntas por ahí que les va a servir. Muy bien. Entonces, si hemos dicho que lo anterior es el mapa del metabolismo, ¿a qué le llamaremos metabolismo? ¿Tienen idea de qué es metabolismo? Reacciones químicas. Sheila dice reacciones químicas, ya, muy bien. ¿Alguien más? Yo lo Solo entiendo como reacciones químicas. todos los procesos que ocurren para generación de productos o sustancias que el cuerpo necesita o que la célula necesita. Ya, Alejandro puso algo mucho más complejo, muy bien. Es la sumatoria de todas las transformaciones químicas. Son las reacciones químicas, pero son todas. Que acontecen en un organismo o una célula. ¿Con qué objetivo? Obtener energía, que si no, no sobrevivimos, convertir los nutrientes en moléculas propias, formar macromoléculas a partir de precursores monoméricos, sintetizar o degradar biomoléculas para determinadas funciones celulares. ¿Qué quiere decir? Es todo aquello que acontece desde el punto de vista químico en un organismo biológico, con el fin de poder no solo obtener energía, sino también de poder
formar o completar lo que es la propia célula. Y cuando hablamos desde este punto de vista, hablamos de divisiones en el metabolismo, anabolismo y catabolismo. ¿Entienden? ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo son todos aquellos que nos permiten construir, mientras que el catabolismo es todo aquello que nos permite deconstruir. ¿Qué quiere decir? Hacerlo a pocas pequeñas. Es como un Lego. En el anabolismo, nosotros utilizamos moléculas precursoras pequeñas para formar grandes macromoléculas. ¿En dónde vemos esto? Cuando queremos formar, ¿dónde vemos gran cantidad de reacciones anabólicas? ¿Se han puesto a preguntar, chicos, en dónde? En los tejidos de crecimiento, los fibroblastos, por ejemplo, Ya, pero ¿en qué parte del ciclo celular? en la división, en la replicación. En la replicación. Muy bien, César, en la replicación. Cuando estamos replicando células, hay grandes procesos de anabolismo. ¿Por qué creen que sean grandes procesos de anabolismo? ¿Qué tenemos que construir, chicos? Una nueva célula en sí. Una nueva célula en sí. ¿Y qué construimos de esa nueva célula? Los organelos primero, los Ya, organelos, la aplicación y todo lo que es las proteínas. solamente eso. ¿Y la membrana? Tenemos que duplicar los organelos, la membrana celular, los organelos también tienen su propia membrana y las proteínas, todo. Entonces tenemos que crear lípidos, porque las membranas son lípidos. Tenemos que crear de nuevo proteínas, las estructuras tienen proteínas, enzimas. Tenemos que crear ácidos nucleicos, porque no solamente son las estructuras, sino también el ADN el que se duplica. Si no, si no tenemos dos núcleos, la célula no sirve, seríamos virus. El virus tiene núcleos. Entonces, todo eso lo va a hacer a partir de qué cosa? De los materiales que la célula recibe. Ahora, ¿qué es el catabolismo? Implica que todo lo que ingresa lo va a cortar en chiquitito para obtener energía. Y al final final del catabolismo, por reacciones de oxidación o la oxidación, por ejemplo, de la glucosa, vamos a obtener CO2 y agua, y si es en caso de proteínas, amonio que se va a tener que ir de otra manera. Eso lo van a ver cuando haremos reacciones de transaminación, URI y todo lo demás, que eso es en bioquímica 2. ¿Está bien? Entonces, el anabolismo es la creación de estructuras a partir de moléculas precursoras, moléculas que ya tenemos, y el catabolismo es sacar estructuras pequeñitas o utilizar estructuras pequeñitas para formar estas moléculas precursoras o para encontrar energía. ¿De dónde encontramos energía? De los glúcidos, lípidos y proteínas. Normalmente, ¿cuál de estas tres tienen más energía? ¿Quién levantó la mano? ¿César? Yo, profesora, tengo una consulta, Dime. más que todo que tiene que ver con el ejercicio. ¿Se puede dar en una persona catabolismo y anabolismo en al mismo tiempo en simultáneo? No. No, son procesos que se excluyen. Pero dependiendo de tu pregunta, en la célula específicamente cuando comienza un rol anabólico, el catabólico se suspende. Pero en el ejercicio, ¿qué es lo que tú quieres preguntar exactamente? ¿Cuál es el fenómeno que te llamó la atención? Más que todo, digamos que una persona quiere aumentar la masa muscular que sea por la hipertrofia, en ¿Ya? todo caso sería el anabolismo. Mientras digamos que una persona quiere adelgazar por por los lípidos sería catabolismo, lo entiendo así. Mi Ujú. pregunta es si puede al mismo tiempo aumentar la masa muscular y disminuir la grasa. Ya. Pero eso no tiene que ver con procesos de anabolismo y catabolismo, sino con procesos de requerimientos energéticos. Tú para crear músculo requieres energía, lo vamos a ver más adelante. Cuando hay energía, el músculo va a crecer.
Ahora, ¿de dónde vas a entender esa energía? Lo puedes encontrar de las dos fuentes principales de energía. Digo principales porque no quiere decir que la otra que queda no va a ser energética. Los dos macronutrientes principales energéticos son los carbohidratos y los lípidos. Pero da la casualidad que en nuestro ser humano, nosotros específicamente, somos más carbohidrato dependientes. Por lo tanto, cuando uno quiere crecer músculo, va a tener que consumir más carbohidratos. Ahí viene el problema, que la fase de engorde, normalmente ganas grasa, porque si te excedes en la cantidad de carbohidratos, lo que no gastas, lo terminas guardando en el depósito de grasa. Solamente que hay una forma de hackear al metabolismo, en donde le das la cantidad medida de carbohidratos y le aumentas la cantidad de presión al sistema energético para que el músculo se reponga. Por lo tanto, exiges al cuerpo a utilizar otras fuentes de energía. Pero eso está más dado por el requerimiento energético. Y no es que consigues hacerlo rápidamente. Es un proceso que se puede dar, son hackeos que se dan al metabolismo, pero no se pueden mantener mucho en el tiempo porque siempre hay un proceso de equilibrio. ¿Está bien? No sé si respondí a tu columna, a tu pregunta, César. Sí se puede, pero no ocurren al mismo tiempo. Sí, sí, ya lo entendí. Es más por requerimientos energéticos más que proceso de catabolismo y anabolismo, profesor. Exacto. Muy bien, está muy buena tu pregunta, tiene curiosidad. Ustedes pueden preguntar, chicos, aquí están para preguntar. Si preguntan, me encanta. Quiere decir que están presentes en la clase. Muy bien, entonces, ahora que ya entendemos cómo se divide el metabolismo, tenemos que entender que el catabolismo y anabolismo tienen vías convergentes, como hablaba, y mismo en parte de la pregunta que nos ha hecho Alejandro. Hay vías convergentes, catabólicas y anabólicas, y en donde hay productos que participan tanto en el anabolismo o el catabolismo, hay vías que son cíclicas. Y una de estas vías cíclicas que participan tanto anabólica como catabólicamente se llama ciclo de Krebs, que es la tercera clase de esta clase. Entonces, las vías convergen, todo converge ¿en quién? En el acetil-CoA o acetato, que podemos obtenerlo tanto de lípidos como de carbohidratos. Y las divergentes es en donde a partir de este acetil-CoA podemos crear un montón de estructuras como fosfolípidos, hormonas, entre otros. ¿Qué más tenemos? Y así es como se pueden integrar las vías metabólicas. Ahora, ¿qué piensan que sería importante aprender? ¿Cuáles son las principales vías convergentes? ¿Algunos ejemplos? Y Vías divergentes. convergentes. Ya, muy bien, anoten esa pregunta ustedes. Las funciones de las vías metabólicas. Las funciones de las vías metabólicas, ya, muy bien. ¿Qué más? Solo eso. Ya, se están yendo a lo grande, que es muy bueno, pero todo es importante. Lo primero que tenemos que aprender es por qué estas vías convergentes están ahí y cómo ellas se integran. Y estas se integran por algo llamado bioenergética. Yo creo que eso lo han estudiado en fisicoquímica. ¿Alguien se acuerda qué era la bioenergética en fisicoquímica? De energía libre de Gibbs, profesora. Ya, la Sí. energía libre de Gibbs. Muy bien. ¿Alguien más se acuerda algo? ¿Y cómo creen que se aplique esta energía libre en los procesos metabólicos? ¿Tienen idea? Supongo que es por la conservación de la energía. Como tenemos moléculas, podemos estudiar las teóricas y a través de la transformación cuál es la energía resultante que te podría dar después de las reacciones. Es una buena aproximación. Vamos a ver al proceso. Vamos a ver cómo es el proceso. Muy bien. Lo que pasa es que el metabolismo, su intuito es
generar energía para luego consumirla. El que la genera es el catabolismo, el que la consume es el anabolismo, para estar en este intercambio entre compuestos complejos y compuestos sencillos. Todo esto hace que se den dos cosas. Cuando tenemos compuestos complejos, si estamos hablando desde el punto de vista energético, se le llaman que son compuestos reducidos, mientras cuando tenemos compuestos sencillos, se le llaman compuestos oxidados. Y esto hace que haya un equilibrio entre las reacciones de óxido-reducción. Ahora, en el punto de vista sencillo, ¿cómo esto altera la bioenergética? Bueno, altera de muchas maneras, porque las reacciones de óxido de reducción ya tienen un tipo de energía que se libera y que permite que una reacción se acople a otra reacción. Desde el punto de vista bioquímico, normalmente la bioenergética está implicada cuando se crean y rompen enlaces. Y es el rol de la energía en los procesos biológicos. Y es dependiente de todo de todos los intercambios energéticos en la vida. Entonces, si lo queremos trabajar desde el punto de vista más simple, cuando trabajamos bioenergética, estamos hablando el estudio de las transformaciones, así sean las reacciones de óxido-reducción o de los cambios de energía que ocurren en las células y sus procesos bioquímicos o envueltos. Entonces, cuando hablamos de bioenergética, hablamos que nosotros recibimos energía química. Y eso viene a la pregunta que nos hizo Camones. La energía química entra a través de compuestos grandes, como carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otros. Y esta energía se va a metabolizar para hacer los compuestos más pequeños. Habíamos hablado del catabolismo. Estos compuestos más pequeños se van a ir hacia afuera como calor, agua o dióxido de carbono. Y esta energía obtenida a partir de estas macromoléculas, sobre todo las macromoléculas nutricionales principales, lípidos, carbohidratos y proteínas, van a transformarse en el cuerpo en ATP, o la moneda energética, que la conocemos desde que estamos en primaria y secundaria, me parece. Ese ATP va a ser la clave para generar diferentes vías metabólicas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué creen que necesitamos saber? Ahora, otra vez les vuelvo a preguntar la misma pregunta que les pregunté hace un par de diapositivas atrás. ¿Cuál es el proceso para la obtención de ATP, profesora, en todo caso? Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Esas preguntas les digo porque vamos a hacer algo de preguntas y respuestas al final de la clase. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitamos saber entonces? Nada, los demás no necesitan saber nada. O están en el grupo, no saben, no opinan. Sí, todo lo Ya, muy bien. Maceta hasta que entra y sale. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos saber? Que la transformación de la energía biológica obedecen todas las leyes de la termodinámica. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? ¿Se acuerdan? Conservación de la energía. ¿Qué más? ¿Cuántas leyes de la termodinámica hay? 3, doctora. Muy bien, Chalín. 3. ¿Cuáles son esas 3? Ley de la entropía. La de Creo que la entropía. tercera era la de cero absoluto, la tercera ley. Ya, muy bien, se recuerda. Entonces vamos a comenzar.
La primera ley, como bien lo dijo su compañero Camones, la ley de la conservación de la energía. ¿Y qué significaba esta ley de la conservación de la energía? Que la energía inicial es igual a la energía final, por más procesos que ocurran. Muy bien. Muy bien. La energía total del universo permanece constante. Entonces, lo mismo, la energía inicial es igual que la energía final, a pesar de todo. Entonces, la cantidad del sistema de energía va a ser la misma. No se puede adicionar. Así estemos hablando de sistemas abiertos, sistemas cerrados, aunque en abiertos es más complicado. Que la energía puede cambiar de forma, puede transportarse, pero no se puede crear ni se puede destruir. Esa es la ley de la conservación de la energía. La energía permanece constante en el universo o en donde estás, en el recipiente en el que esto, no se puede crear ni destruir, pero sí cambia de forma o se puede transportar. ¿Y por qué creen que diga cambiar de forma? ¿Cómo creen que cambiamos de forma la energía? Hablando de procesos bioquímicos. Por ejemplo, cuando tenemos algunos enlaces, por lo que tengo entendido, la energía en el sistema se almacena desde los enlaces. Entonces, cuando se forman nuevos enlaces, estás cambiando la energía. Y cuando cambias la energía de nuevos enlaces, estás creando un nuevo tipo de conformación o de estructura química. ¿Solo en enlaces? Enlaces químicos yo lo veo como transformación. También hay más, pero no más con la metabólica. Por ejemplo, me acuerdo cuando se forman los desprendimientos atómicos nucleares, que se libera energía nuclear, pero no es metabólica. Ya, muy bien. Tibio, está bien, tienes alguna idea. Muy bien, los seres vivos usan la energía de diferentes formas para realizar un trabajo. Estamos hablando de físico-química, de física para que ustedes entiendan, porque eso siempre... El trabajo puede ser mecánico o químico. Y las células utilizan la energía químico en otro tipo necesario. Por ejemplo, cuando consumimos alimentos, nosotros estamos consumiendo energía y esa energía va a dar, cuando se transforme en procesos internos, va a dar otros procesos, pero además va a disipar calor y va a producir trabajo. Ahora, lo mismo ocurre cuando estamos hablando de las plantas. Las plantas también consumen energía, solo que ellas la consumen a través de los rayos solares. Y van a despejar esa energía dando de otra manera, por ejemplo, liberando O2 al medio ambiente. O en la cadena de alimentación, yo como, tú comes, él come y todos comemos, también se transforma, la energía solo se conserva. La energía del conejo que se comió las plantas va a pasar al animal y el animal si se muere, se lo va a comer el buitre, se lo va a comer las bacterias y va a tener. Muy bien. Entonces, la segunda, esa es la conservación de la energía. Aquí la energía es cíclica, porque la energía que se empleó del sol para crear nutrientes y hacer crecer esta plantita va a servir para alimentar a un conejo, que va a servir para alimentar a un león. Si este león se muere, va a alimentar la tierra que va a volver a dar la energía a la planta para volver a crecer. Entonces, todo es cíclico. La segunda ley es la ley de la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es lo que llamamos el desorden. El desorden del universo siempre tiende a aumentar. En todos los procesos naturales, la entropía le llamamos el grado de desorganización, siempre tiende a aumentar. ¿Qué quiere decir? Siempre tendemos al desorden, así como el cuerpo de ciertas personas. ¿Y cómo se aplica esto? Si las células son objetos, vamos a decirlo, altamente organizados, que los sistemas biológicos son abiertos, nunca cambian el equilibrio por sí mismos
y hay una comunicación constante con el medio que lo rodea. Entonces, si siempre tendemos al desorden, tendemos al desorden, ¿cómo lo logramos? Pues en verdad estamos en un orden, pero en un orden contra el medio abierto que provoca un desorden. Entonces siempre tendremos al desorden. ¿Cómo lo vemos? Normalmente las células nacen, crecen, se reproducen y se dividen. Cuando crecen y se dividen, se compensa con desorden que crean en su medio al hacerlo. Entonces, normalmente la segunda ley no se aplica simplemente por la entropía, sino porque el sistema tiende al desorden. Al desorden cuando hace procesos catabólicos para luego hacer los procesos anabólicos. Entonces, vamos a tener en útil que la energía puede ser libre, como ya lo viene mencionando, y esto nos sirve para realizar trabajo a temperatura y presión constantes. También la energía hace que se nos liberemos calor a través de la presión, y también hay algo que se llama entalpía, que es el calor de un sistema. Mientras que la entropía es la energía en estado de desorden, o sea, la cuantificación del desorden o la aleatoriedad. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos una reacción, tenemos los reactivos y los productos. Cuanto más hagamos esto, vamos a tener más procesos entrópicos. Y todas las reacciones bioquímicas siempre tienen un reactivo y un producto. Entonces todos los sistemas están en desorden, a pesar de que parezcan ordenados. De ahí ustedes ya deben conocer esto, la energía libre de Gibbs, que lo deben haber visto, que se vea esas comparaciones, y que normalmente quiere decir que la diferencia de la energía es igual a la diferencia de la entalpía por la temperatura, menos la temperatura por la inferencia de la entropía o el desorden. Sabemos que existen espontaneidades de las reacciones cuando hablemos reacciones exergónicas y endergónicas. ¿Qué es una reacción exergónica? A ver, chicos, si lo miran ahí, ¿qué es una reacción exergónica? Se libera energía. Que libera energía. ¿Y cómo sabemos que libera energía? Porque es negativa la energía libre de Gibbs. Porque es negativa la energía libre de Gibbs. Es igual liberar energía que liberar calor. Liberar calor también es una forma de liberar energía. Muy bien. Pero seguiría lo mismo que la energía libre de Gibbs. Creo que sería diferente. ¿Quién dice creo? Yo. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, la reacción exergónica es cuando hay liberación de energía y eso quiere decir cuando hay Gibbs negativo. ¿Qué quiere decir? La energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Por eso se libera. Ahora, si tenemos energía exergónica, ¿cuál es la energía que nos falta? Endergónica, el opuesto. Lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que la energía de los reactantes es menor a la energía de los productos. ¿Y qué significa eso? ¿En cuál de los dos la reacción se va a dar naturalmente? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. En la primera. Ya, muy bien. Y en la segunda, ¿qué nos faltaría para que la reacción se dé? Energía. Energía o en otros casos, un catalizador que baje la energía diferente para que podamos, esto sea
de frente. Muy bien. En el caso de la entalpía, ahí estamos hablando del caso de la energía. En el caso de la entalpía, que estamos hablando del calor, pueden haber reacciones exotérmicas o endotérmicas. Exotérmicas que liberan calor y endotérmicas que absorben calor. ¿En dónde vemos reacciones endotérmicas? A ver, chicos. ¿Dónde creen? La hemos visto en el laboratorio. Cuando se necesita baño María para las reacciones enzimáticas. Muy bien, cuando recitamos baño María para las reacciones enzimáticas. ¿Y en dónde habrá reacciones exotérmicas? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, química general, ¿no? Con el agua Ah, con ácido clorhídrico se calienta. muy bien, sí, es cuando se libera calor y hay que necesitamos baño de hielo. Lo vamos a ver cuando hagamos cuantificación de glucosa. No se preocupen, vamos a volver a ver esto y quiero que se recuerden de estos conceptos. Entonces, una reacción endotérmica, el calor o la entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos, mientras que la endotérmica, el calor de los reactivos es menor que la de los productos. Muy bien. Ahora, en el caso de la entropía, es la expresión que usamos para el grado del desorden del sistema. Por la segunda ley, todos tendemos al desorden. Entonces, todos tenemos a tener este sistema. Pero en el caso de los reactivos a los productos, que tenemos de reactivos más complejos a reactivos menos complejos, siempre tendremos a la ganancia de la entropía. ¿En dónde vemos este sistema de aquí? En donde tendemos más a la entropía. A ver, díganme esto. Hemos visto varios procesos, ¿ah? ¿Dónde creen que hagamos esto? ¿Dónde ganamos más entropía? Han estudiado enzimas. A ver, pueden ser capaces de aplicar esos conceptos. Glucólisis. En la glucólisis, ¿cuándo? A ver. A ver. Se podría hacer cuando en el laboratorio, en la fosfata alcalina, degrada el beta-glicerofosfato en fosfato Ujú. inorgánico, como es menos. Muy bien, ya ven, hemos trabajado en el laboratorio. Ahí que se puede decir desde el punto de vista de la bioenergética. ¿Estamos aumentando el desorden o disminuyendo el desorden? Aumenta el desorden. Ajá, estamos ganando entropía, ¿no? Aumentando el desorden. Muy bien. Ahora, vamos a aplicarlo en bioquímica. Muy bien me han dado el efecto de la glucólisis, en donde acoplamos, por ejemplo, moléculas de los alimentos, carbohidratos, fuente de carbohidratos, lo que más nos interesa es la glucosa. Y a través de la glucosa rehacemos un montón de reacciones que son exergónicas para generar ¿qué cosa? Energía, CO2 y agua. Y acoplamos estas reacciones exergónicas con otras reacciones endergónicas en donde vamos a tener reactivos con productos. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Cuando nosotros estamos trabajando en bioquímica, siempre vamos a acoplar una reacción exergónica con otra reacción endergónica. ¿Y para qué se llama? Para mantener la energía del sistema. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Que la energía
No se crea ni, Sí, ni se se, destruye. ajá, se conserva. Y la energía del inicio es igual a la energía del final. Muy bien, acá ganamos energía, pero el sistema, que es la célula, lo utiliza de tal manera sabia que acopla otro proceso para utilizar esta energía de tal manera que el sistema se encuentre en equilibrio y siempre tendiendo al desorden porque estás produciendo este tipo de, en la parte superior, que es la tendencia al desorden. ¿Está bien? A pesar de que hay un orden acá abajo, todo esto tiende al desorden. Por lo tanto, se mantiene una energía libre y la constante en equilibrio. Y eso ustedes lo pueden ver también hasta cuando hacemos las curvas en las ecuaciones de Michaelis-Menten, en donde tenemos una parte alta y luego tendemos a una meseta, que es la tendencia al equilibrio. ¿Está bien? Y bueno, de ahí llegan las ecuaciones y la constante del equilibrio, que es cuando la energía tiende a cero, ¿no? Y esto se puede hacer y hacen para que tienda a cero, se acoplan las reacciones de tal manera que siempre se tienda a utilizar toda la energía del sistema. Cuando la delta de G es menor que cero, hay una tendencia a la formación de los productos y cuando es mayor de cero, pues va a haber que no va a haber tanta reacción y nos vamos a quedar con los reactivos. Entonces, en ese caso, una reacción que no es favorable se acopla con una reacción que es favorable para poder para poder tener la energía suficiente y lograr su objetivo. Por ejemplo, cuando se cambian de conformación las proteínas de de inactiva activa, o cuando se genera un gradiente de electrones para activar un sistema. Entonces, es lo mismo que cuando estudiamos en física, podemos una reacción endergónica con una exergónica. En este caso, por ejemplo, tenemos la reacción 1 acoplada a la reacción 2 para dar esta reacción número 3. Tenemos la glucosa, que con un fosfato necesitamos glucosa 6-fosfato, pero para adicionar esto hay mucha más energía al inicio que al final. Acoplamos con otra energía en donde el ATP libera un grupo fosfato, y de tal manera que la glucosa con ATP nos va a dar glucosa con 6-fosfato más AD. Entonces esa es la forma química de lo que es importante, siempre tendiendo al equilibrio. Ahora, normalmente llamamos en equilibrio, pues también cuando la constante o la delta de G es igual a 0. ¿Y cómo se produce la energía? Muy bien lo dijo Alejandro al inicio, cuando hay creación y quiebre de enlaces, es Alejandro, en verdad, rearreglos isoméricos, radicales libres, transferencia de grupos y reacciones redox. Todo eso que lo vemos en bioquímica. Por ejemplo, cuando hay la hidrólisis de la maltosa por la maltasa para formar 2 glucosas, o de la lactosa por la lactasa para formar glucosa y galactosa, o rearreglos de glucosa 1-fosfato por una isomerasa para formar glucosa 6-fosfato, o reacciones de óxido-reducción para oxidar la glucosa, que eso ya se llama glucólisis. Es un proceso. O la beta-oxidación, que es en el caso de los lípidos como el palmitato. Estas reacciones son mediadas tanto por 2 tipos de grupos, los nucleófilos y los electrófilos. Los nucleófilos son los que son capaces de donar electrones, mientras que los electrófilos son los que buscan aceptar. Entonces, tenemos nucleófilos, para recordar química orgánica. ¿Quiénes son nucleófilos? Los iones hidróxido, los imidazoles, los carbaniones, los sulfidilos cargados negativamente o los oxígenos cargados negativamente. Mientras que son electrófilos o grandes receptores de electrones, por ejemplo, los grupos carbonilo, los grupos imino y los grupos fosfato. Y también los protones. Son grandes electrófilos. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque todas las reacciones a partir de ahora va a surgir con ataques nucleofílicos o también es participación de grupos electrófilos. Cuando hablamos de creación o quiebres de enlaces, vamos a hablar de carbocationes o de carboaniones. ¿Un carbocatión será un electrófilo o un nucleófilo?
Electrófilo. Muy bien, Sheila. ¿Y un carbanión? Lo puse en la diapositiva anterior. ¿Qué era un carbanión? Aquí está. Nucleófilo, nucleófilo. Muy bien, César. Acá está un carbanión. Es un nucleófilo porque dona grupos o grupos de electrones. Dona electrones. ¿Está bien? Entonces acá tenemos cuáles son los carbocationes y los carboaniones. Muy bien. ¿Dónde vemos estos trabajos? Vemos en la condensación aldólica, en la condensación de éster de Gleising y en la descarboxilación de beta cetoácidos. ¿Qué más puede generar energía? Y eso también es lo que llamamos entropía, porque rearreglar internamente una molécula es tender al desorden, o formación de isómeros o eliminaciones. Podemos ver, por ejemplo, las enzimas, las isomerasas, donde cambiamos de glucosa a fructosa, o reacciones de eliminación, por ejemplo, en la formación de N-diol. Hay otro grupo que también está mediado por algo llamado radicales libres. Por ejemplo, la formación de el protoporfirinógeno. Y hay otras reacciones que tienen que ver con la transferencia de grupos así. Acá tenemos protones y donadores. O con grupos fosforilo. ¿Qué habíamos hablado de los fosforilos? De los fosfatos. ¿Eran nucleófilos o electrófilos? Electrófilos. ¿Y quién lo está atacando ahí? Los dos electrones del oxígeno. Ajá, que es un Nucleófilo. Nucleófilo. Ajá. Y luego tenemos las reacciones redox, que son las reacciones de óxido-reducción. Y esta es la que va a venir en la práctica. La formación que está la formación de otro compuesto a partir de esta enzima, que es la lactato deshidrogenasa, en donde va a haber intercambio de electrones y protones. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué necesitan los seres vivos de todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Chicos, ¿qué necesitan los seres vivos? Estoy tomando nombre de todo lo que ha pasado acá. ¿Qué creen que necesitan los seres vivos? Energía. Muy bien, tan simple como eso. Energía, muy bien. Energía, así como la cuenta que ustedes tienen energía para ir a comprar. ¿Y cómo consiguen la energía? Del metabolismo. Muy bien, del metabolismo. ¿Cómo creen? A ver, y eso del metabolismo es grande. A ver, expliquen un poco más detalladamente. Mediante la Mediante catálisis. el catabolismo. Expliquen un poquito mejor. Sí pueden. Muy bien. Se quedan ahí. Por Miren, medio de ATP para transferir dentro de los... ya, muy bien, Mónica. ¿Alguien más tiene alguna propuesta? No importa si es repetida o si la pueden explicar de otra manera. Por ejemplo, creo que la base de la vida en la Tierra es el- la reacción de fotosíntesis que ocurre en la planta, que lo obtiene la transformación de la energía en sí sería. Y en el caso del ser humano o de la célula ya sería la transformación de productos, es decir, de los alimentos, en Ujú. la ruptura de esos enlaces y la formación de energía. Lo que logro entender. Ya, muy bien, muy Por bien, muy medio bien. de la glucólisis, que hay una reacción enzimática, una reacción para producir energía. ¿Sí? Muy bien, por medio de la glucólisis, perfecto. Muy bien. ¿Y qué sería el metabolismo y cómo se dividiría?
Como dijo, es la sumatoria de todos los procesos químicos que ocurren dentro de la célula o de los seres vivos y se divide en anabolismo y catabolismo. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que adicionar a eso? ¿Nadie más? Muy bien. ¿Y de qué se encarga la bioenergética? De la integración de vías metabólicas. O sea, es la energía libre pues, que se integra en las vías metabólicas. Muy bien, la energía libre y eso cómo se relaciona con las vías metabólicas. ¿Alguien más tiene alguna definición con todo lo que hemos visto? Muy bien, Martín. Podría decirse del estudio de la termodinámica en sistemas vivos. Muy bien, más elaborado. Termodinámica en sistemas vivos. ¿Quién más? Y la transformación de la energía obedece las leyes de la termodinámica. Muy bien, cómo la transformación de la energía obedece las leyes de la termodinámica. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, hasta ahí. Estoy anotando todo, chicos. Y a ver, ¿cómo responderían esto? ¿Los organismos vivos siguen las leyes de la termodinámica, sí o no? Sí, sigue. Sí, siguen. ¿Todos los demás están de acuerdo? Sí. Sí, muy bien, siguen. Muy bien. Entonces, si yo pregunto en el examen, demuéstreme usted con ejemplos cómo los seres vivos siguen la ley de la termodinámica, supongo que me sabrán responder. ¿Y cuáles son esas leyes de la termodinámica que tanto ustedes conocen? Las que aplicamos ahora. La Conservación conservación de la energía. la entropía o el desorden. Y el Muy cero absoluto también como tercera ley. Ya. Bueno, eso le hemos explicado hoy día, Chalín, esa. El cero absoluto implica No mucho, pero creo que también se podría mencionar. se podría mencionar, pero tenemos que aplicarla a los procesos que estamos trabajando. ¿Cómo podríamos aplicarla del cero absoluto? Esa es tarea para Chalín, ¿ah? Muy bien. Entonces, la primera ley y la segunda ley, la de la conservación de la energía y la del aumento del desorden, o sea, del grado de desorden, de dispersión. ¿Y cómo creen que se expresa la energía? ¿En joules o en calorías? Kilocalorías. En joules o en kilocalorías. Muy bien. ¿Y en los sistemas vivos? ¿Se van a En contar ATP, en joules? Es la forma en cómo lo vemos, pero ellos cómo lo sienten. A ver. con calor. Muy Calor. bien, calor, muy bien. Es una forma, ¿ya? ¿Qué más? Que puede realizar un trabajo. Capacidad de realizar un trabajo. Muy bien, Ariana. Están pensando más allá de la caja. ¿Qué más? En algunos casos con respecto podría también ser la luz solar para las plantas, ¿o no? No, ¿cómo se expresa la energía? No estamos hablando. A ver, hay que leer la pregunta. ¿Cómo se expresa? Unos me han dicho calor. Muy bien. ¿Quién levantó la manito? Pues ahora podría decirse que la energía se expresa en rutas metabólicas en sí. O sea, Muy bien. Se expresa a través de rutas metabólicas. ¿Cómo más? Esa es la forma más grande de explicarlo. ¿Qué más? Hay algo que se están olvidando, que le hemos mencionado varias veces en las clases en todas las diapositivas anteriores. A ver, ¿cómo se expresa esa energía? La energía libre de Gibbs. Ya. ¿Otra forma? Glucólisis. No, Mónica, no, ya te fuiste demasiado por el otro lado.
Profesora, continuando con lo que dice mi compañero César, sería dentro de esas rutas metabólicas, pero el fin principal de todas esas rutas, bueno, de la principal creo que sería la obtención de ATP, ¿no? Muy bien, Energía. muy bien, Macetas. La obtención de ATP, todo lo que sirve, pero al final necesitamos ATP. Ahora, hay otras formas de obtener energía, no solo es ATP, hay fosfocreatina y hay otros, pero la que más se comercializa en el entorno de nuestras células es el ATP. Entonces, la energía, como bien lo dijo, nos vemos que existe energía cuando tenemos la capacidad de ejercer trabajo o cuando también hay la liberación de calor en un sistema y cuando vemos la formación de la tendencia a la formación de productos o reactivos, que es cuando cuantificamos el desorden. Esta energía, bueno, en forma, queremos estrictamente científica, la podemos cuantificar como energía libre, y que esta podemos tener dos tipos de reacciones, dependiendo de lo que queramos, o con liberación de calor o con liberación de energía libre. Si hablamos de liberación de calor, tenemos las endotérmicas o las exotérmicas, y también si hay energía libre, tenemos las espontáneas o las no espontáneas. Y esto va a depender también si hay aumento o disminución de la entropía. También, si la delta de G, o sea, la energía libre, la diferencia entre productos y reactantes es menor que cero, la tendencia a la formación de productos, y si es mayor que cero, a la formación de reactivos, o sea, que no se dé la reacción. Y necesitan las tres estar en conversación para que hayan reacciones espontáneas. Si es que tenemos una reacción exotérmica con un aumento del desorden, siempre la reacción será espontánea, pero ese es en el mundo ideal. No siempre existe esto, por lo tanto existen las reacciones acopladas. Y los seres vivos cumplen la segunda ley de la termodinámica cuando asumimos el desorden, cuando empezamos este potencial energético, lo traducimos a través de la formación de otras moléculas pequeñas o de esas moléculas pequeñas componer otros complejos macromoleculares que no estaban en el sistema antes de comenzar. Y de todo eso, la moneda de intercambio, como lo dijo muy bien el señor Macetas, es el ATP, que no quiere decir que no existan otras, ¿ah? Es la universal, es como decir en este mundo el dólar, pero existe el yuan, el chelín, la libra, y ahí también existen, por ejemplo, la fosfocreatina, el GTP, entre otros. Pero la moneda de cambio es el ATP, que normalmente se decide por los puntos de lo potencial de fosforilación, o sea, de liberación de grupos fosfatos, que es altamente energético a medida que se libere un grupo fosfato y siempre requerimos de magnesio para estas reacciones. Y ahí es que el ATP queda como la moneda energética. Otros componentes que también sirven como moneda energética porque liberan energía, así como hemos dicho que existe el dólar, pero existe, bueno, en nuestro mundo, si es que no cambiamos, el dólar todavía sigue siendo la moneda de cambio, cambiamos de foco política. Entre otras cadenas, así como la libra esterlina o el yen, tenemos el fosfoenolpiruvato, que también libera energía, o la fosfocreatina, o el bifosfoglicerato, que también termina liberando energía. Sin embargo, la más usada es el ATP. Y la fosfocreatina, mira, por ejemplo, acá tenemos otra forma. Entonces, a nivel energético, el gold estándar o la moneda de cambio general que se usa en todo el mundo, por así decirlo, es el ATP. Sin embargo, existen otras monedas para casos muy específicos, como el PEP o el bifosfoglicerato o la fosfocreatina, para aquellos que estaban interesados en la parte del músculo. También la hidrólisis de tioésteres también produce liberación de energía. Entonces, acá también tenemos cuánto es la liberación de energía a partir de un tioéster. Ahora, si queremos ver por estándares de energía, pues aquí veremos quién está en el centro. El ATP no es que sea el que libera más energía. Si lo vemos desde el punto de vista de números, el fosfoenolpiruvato libera en su primera reacción menos 61 kilojoules. Doctora, me estamos viendo, el cambio está más fuerte. Sí, pero recuerden que el ATP libera menos 30 en la primera reacción, menos 32 en su segunda reacción y menos 14 en la tercera
reacción. Entonces, tiene capacidad de liberar 3 veces la energía, a diferencia del fosfoenolpiruvato, del bifosfoglicerato y de la fosfocreatina, que solo tienen un potencial de reacción. ¿Está bien? Por eso es que el ATP es la moneda energética. Muy bien. Entonces, recordemos que para la hidrólisis o una hidrólisis con un delta negativo y grande, los productos tienen que ser más estables que los reactivos. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué tiene que ser un delta negativo y grande? ¿Qué significa eso? Hablando desde el punto de vista bioenergético. ¿Qué significa un delta negativo? Que se libera energía, ¿Cómo? que se libera energía. Que se libere energía. ¿Qué implicaba que se libere energía? Creo que implicaba el delta negativo. A ver. La formación de productos. Muy bien, hacia la formación de productos. ¿Es una reacción exergónica o endergónica? Exergónica. Muy bien, Ariana, es una promoción exergónica. Delta negativo que se va a la formación de productos. Muy bien. ¿Y por qué se llama grande? ¿Por qué tiene que ser grande? ¿Por qué creen? Para Porque que libera le mucha energía. ¿Fuerte? ¿Gerson? Porque libera mucha energía. Muy bien, porque libera mucha energía. No les estoy preguntando cosas difíciles, chicos, son cosas bien simples que lo pueden reaccionar. Muy bien. Entonces, cuando hay mucha liberación de energía, es muy exotérmica, es grande, por eso, los productos tienden a ser estables, porque de frente se va a ir hacia los productos, no va a haber como el indeciso que si se compra o no se compra el chocolate. Muy bien. Entonces, normalmente, esto podemos ver, ¿por qué? Porque la tensión del enlace de los reactivos, la repulsión electrostática, es aliviada por la separación del ATP. Los productos se pueden estabilizar, por ejemplo, ionización, isomerización o resonancia. En esos casos hay un delta negativo que va a tender que todo se vaya hacia los productos, porque la molécula está mucho más estable en su forma de productos que en su forma de reactante. ¿Dónde ocurre eso? Por ejemplo, cuando traemos el ATP que proporciona energía mediante la transferencia de grupos fosfato, tenemos una forma, por ejemplo, directa, ¿no? Es decir, trabajamos en esta forma directa, tenemos que glutamato, le adicionamos un ATP y tenemos amonio y tenemos glutamina. Ahora, si lo vemos en este punto, vemos que el fosfato va a adquirir una estructura transitoria que va a promover que entre ¿quién? El grupo amino para que salga el grupo fosfato. De ahí es que se ve que hay más tendencia a que esté mucho más estable como producto que como reactante. Porque este de aquí le va a proporcionar más impedimento, más interacciones negativas que le va a permitir que este amonio le permita el equilibrio. Entonces, por eso es que que el grupo ATP forma en estas reacciones y por eso es que trabajamos que cuando hay hidrólisis con el delta negativo y grande, los productos tienden a ser más estables. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en la contracción muscular. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la liberación de los fosfatos, también podemos trabajar como compuestos de alta energía o de baja energía. Resaltando que el ATP es termodinámicamente inestable. O sea, no es que lo vemos en la molécula de ATP y el ATP rapidito va a estar ahí. El ATP cuando encuentra a alguien lo ataca y siempre trata de colocar una molécula de esta manera. Por eso es que es un buen donador y cinéticamente es estable dada su alta energía de activación. Por lo tanto,
su clivaje no es enzimático y no es tan espontáneo. Entonces, es inestable, pero estable al mismo tiempo. Ahora, si tenemos desde el punto de vista de donación de grupos fosfato, el grupo ATP está como 30 y tantos por aquí, le habíamos mostrado. Sin embargo, hay otros más inestables energéticamente hablando, pero al final el ATP requiere o agarra todos estos fosfatos. De ahí es que tenemos compuestos de alta energía y compuestos de baja energía acá. Pero todos son donadores de grupo fosfato. Lo que pasa es que los clasificamos en que estos pueden donar fosfato al ATP, mientras que estos van a donar fosfatos al grupo fósforo inorgánico, o sea, lo van a tender a perder. Además, porque el ATP es termodinámicamente inestable, pero no necesita un clivaje energético, o sea, una enzima que es como un catalizador para liberar ATP. Y dada su alta energía de activación, pues no surge tan espontáneamente, sino que requiere estar siempre asociado a algo para atacar. ¿Cómo dona el ATP? Uy, uy, uy. Pues ataca por el ATP, las tres posiciones del ATP van a surgir, por ejemplo, en este grupo ataque nucleofílico. Porque el fosfato, que es un buen, que habíamos hablado al inicio de la clase, ¿el fosfato qué era? ¿Nucleófilo o electrófilo? Electrófilo. Electrófilo. Entonces, al ser un buen electrófilo, al ser más o menos estable o inestable, necesita un grupo que lo ataque para liberar ese fosfato que entra en otra reacción. Es más fácil atacar este de acá, gamma, que el beta o el alfa. Energéticamente es mucho más facilito, menos costoso el gamma que el beta o el alfa. El alfa es prácticamente el más difícil de sacar. Y el ataque nucleofílico siempre accede por una reacción de tipo de tipo SN2. Muy bien. Entonces ahí tenemos el ATP y sus múltiples liberaciones de fosfato para luego ver a todas las demás fuentes energéticas. ¿Por qué el ATP? Bueno, es el donante universal por estos dos motivos. Porque puede recibir grupos fosfato de otros donantes de grupos fosfato y porque además puede hidrolizarse 3 veces. Por lo tanto, es la moneda energética por descarte en nuestro grupo. Entonces ahí lo vemos. El fosfato puede liberar mucho más energía que todos los otros puntos. Cuando trabajamos con el fosfato, por ejemplo, una reacción acoplada no solamente es para producir la glucólisis, también se asocia a transportadores. Por ejemplo, cuando queremos transportar en contra del gradiente, podemos usar la bomba sodio-potasio ATPasa para transportar protones en contra del gradiente de concentración y así lograr un tipo de cotransporte. También cuando queremos fosforilar otros componentes como enzimas. Por ejemplo, las enzimas pueden ser activas cuando les donamos un grupo fosfato. O también cuando queremos que este fosfato se quede como reserva de energía. Cuando, por ejemplo, la creatina se regenera cuando recibe un fosfato del ATP y se transforma en fosfocreatina. ¿Dónde vemos eso? En el músculo esquelético. Que la forma como el músculo esquelético obtiene energía no es a través del ATP, sino a través de la fosfocreatina que fue creada a través de la donación del ATP. ¿Qué quiere decir? Es como cuando tenemos un hermano que es muy celoso, muy así orgulloso y no quiere recibir tu ayuda, pero necesita ayuda, le pide ayuda al amigo, pero tú le ayudas al amigo y ese amigo le da el dinero para que le dé a tu hermano. Es que así funciona el músculo. El músculo funciona gracias a la fosfocreatina, pero esta fosfocreatina no puede ser creada si es que el ATP no le da un grupo fosfato. Y bueno, el fosfato también puede tenerse como forma de polifosfato, que es una forma de grupos fosforilo y que normalmente en este grupo se encuentra una polifosfato quinasa. Esta fuente de fosfatos inorgánicos, bueno, nos ayuda a regenerar el ATP o a regenerar las otras estructuras que habíamos hablado que generan fosfato. Y ahora, ¿cómo conseguimos trasladar todo esto?
los fosfatos o la donación o elección de estos electrones. Todo esto puede lograrse gracias a reacciones de óxido-reducción. ¿Qué es una oxidación y qué es una reducción? No les estoy preguntando cosas que no sepan. A ver, ¿quién me responde? Ganancia y pérdida de electrones. Muy bien, ganancia y pérdida de electrones. ¿Ganancia de quién y pérdida de quién? La reducción de electrones. Proceso de reducción es cuando gana electrones y oxidación cuando pierde electrones. Ajá, muy bien, está al frente, ¿ah? No les estoy pidiendo nada diferente. Está escrito al frente y en la diapositiva. Muy bien. Los electrones no son estados en estado libre. ¿Por qué ocurre esto? Porque no son estables en su estado libre. Recuerden que si nos vemos del punto de la teoría de Bohr y todo lo demás, los electrones están saltando por todas partes, son libres como el viento. Muy bien. Normalmente están pasando de un orbital a otro, de un spin a otro, están dando vueltas por todas partes. Entonces no son, en su estado libre no son estables. Así que su remoción a partir de una sustancia debe acompañarse de la aceptación de otra sustancia. De ahí que vienen los agentes oxidados o los agentes reductores y los agentes oxidantes. ¿Quién me explica, según la diapositiva, qué es un agente oxidante? Ah, me acaban de decir, vamos El a la agente A ver, dime. oxidante es el que se reduce Ya, y el agente reductor es el que se oxida. a ver, ¿concuerdan con Sheila? El agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. Sí, concorro, profesora. Pero de la imagen de arriba, supongo que la bolita rosada es el electrón. Sí, sí es electrón. Ah, sí, por ejemplo, ese es agente reductor porque está reduciendo al B, Ya, muy a la bien. molécula B. Como está Ya. reduciendo, tiene que oxidarse. O sea, hace, Muy oxida bien. y Ajá. reduce la otra molécula. Muy bien, muy bien. ¿Eso qué implica? Que implica que hay reacciones de óxido-reducción. Por eso es que no podemos hablar de oxidación por sí solita en sistemas biológicos ni reducción en solita, porque el electrón de uno pasa al otro. Entonces uno se oxida y otro se reduce. Estas reacciones no se dan así por así solas, no es que ocurre como cuando vemos el fierro, lo oxidamos, sino ocurre gracias a un grupo de enzimas que se llaman enzimas óxido-reductases. Y como ustedes han explicado enzimas, ahora vamos a recordar todas las enzimas que deben haber aprendido. Muy bien, en los sistemas de oxidación o reducción, o sea, los sistemas redos, siempre tenemos un donador de electrones y un aceptor de electrones. El donador de electrones se le llama agente reductor, mientras que el que aceptor de electrones se le llama agente oxidante o oxidante. ¿Está bien? La oxidación es la pérdida de electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. ¿Cuándo ocurre? Por ejemplo, ocurre una oxidación por adición de oxígeno o por remoción de hidrógeno. Y ocurre una reducción cuando hay remoción de oxígeno o adición de hidrógeno. Entonces, si ustedes ven una reacción en donde hay adición de oxígeno, ¿qué dirán esa reacción? ¿De oxidación o de reducción? Oxidación, Muy bien. ¿Y si hay una adición de hidrógeno? reducción, Muy bien. Recuerden eso en cara cuando vayamos a hacer las prácticas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se transfieren los electrones? ¿Cómo aprendieron ustedes por química que se transferían los electrones? Está escrito ahí al frente. Solamente es leer la diapositiva. ¿Quién me dice yo? A mayor electronegatividad obtiene los electrones.
Mayor electronegatividad. Los que tienen mayor electronegatividad, ¿qué hacen? ¿Se reducen o se oxidan? Se reducen. Muy bien, César, se reducen, se reducen. Entonces, cuanto más electronegativos, se reducen. ¿Dónde está la electronegatividad en la tabla periódica? Por memotecnia decía que es hacia arriba, hacia la derecha, pero De arriba y hacia la derecha, ¿sí o no? El grupo 1, 2, 3, 4. De los grupos que están, excepto los gases nobles, que no reaccionan con nadie porque son nobles, ¿cuál es el más electronegativo? El flúor. halógenos. El flúor, y antes porque es el último grupo de los halógenos, ¿no? Y el anterior al grupo flúor. En los calcógenos. Ya, ¿y quién está ahí? Encabezando. El oxígeno. El oxígeno. Muy bien, los halógenos no tanto, porque no tenemos halógenos, sino eso ya llamamos tóxicos, ya lo van a ver. Pero vamos a estar entre los otros los oxígenos. Muy bien. Ahora, los electrones no solo se transfieren como electrones, sino se transfieren en otras formas, como iones hidruro más electrones, como iones hidreto o en combinación como oxígeno. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de reacciones de oxidación, tenemos pérdida directa de un electrón, remoción de un hidrógeno, hidruro, por ejemplo, cuando tenemos deshidrogenasas ligadas a NAD, o adición de un oxígeno, como la oxidación de un hidrocarburo de alcohol. ¿Está bien? Todas estas son reacciones de oxidación. Ahora, cuando hablamos de reacciones de reducción, vamos a describirlas, por ejemplo, las reacciones de reducción, las reducciones de oxidación se pueden describir como semirreacciones. Entonces tenemos una parte que se oxida y una parte que se reduce. Y a eso se le llama par redox conjugado. Estas parejas redox normalmente corresponden a ese cambio de oxidante con reductor y nos da lo que se llama el estado redox. Y todo esto vinculado en un fluido biológico, bueno, se llama entorno redox. ¿Por qué? Porque todo el sistema va a estar en potencial de óxido-reducción. Y ese potencial de óxido-reducción puede ser parte de o puede formar parte o dar origen a una fuerza electromotriz. ¿En dónde vamos a ver eso? Apunten eso porque vamos a ver ese potencial específicamente en la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? En donde vamos a ir trasladando electrones para dar a la formación de ATP. ¿Está bien? Entonces recuerden, estos estados redox dan origen a una fuerza electromotriz, caracterizada por la cadena transportada de electrones, la vamos a ver más adelante, pero no se olviden del trabajo. Este potencial de afinidad electrónica puede lograrse por los pares redox conjugados y va a depender de la afinidad por los electrones. Bueno, si ustedes lo han visto en físico-química, ya sabemos cómo se mide estos potencial de electrones. Han hecho el experimento de las celdas voltaicas, me supongo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Como buenos estudiantes que son, se han dado cuenta de cómo viajan, ¿no? Tendencia a ganar, si hallamos un potencial de reducción más positivo, es porque hay mayor tendencia a ganar electrones. Si se encuentra más negativo, hay una tendencia a perder. Y todo esto se va a dar en los sistemas mamarios de óxido-reducción de los mamíferos, porque todo eso se puede medir. No solo podemos medir la energía libre, sino también esta energía libre la podemos ver representada en algo lógico, que es, por ejemplo, la medición de la energía, o sea, de las celdas voltaicas. O sea, no lo vamos a ver desde el punto. ¿Ustedes pueden medir la energía libre de Gibbs? A ver, ¿creen que se pueda medir la energía libre de Gibbs? En sistemas vivos es difícil.
Claro, pero necesitamos aproximarnos a los sistemas vivos. Una de las formas de medir es a través de cómo los potenciales de óxido-reducción actúan, que también están denominados por las leyes de la termodinámica. Forma hacia la entropía y a la conservación de la energía. Y ahí podemos ver cómo comienzan estos potenciales de óxido-reducción. El más negativo al más positivo. ¿El más negativo qué significa? ¿Dona o recibe electrones? A ver. ¿Recibe? ¿El más negativo dona o recibe electrones? ¿Qué piensan? Habíamos hablado que en la cadena que los electrones saltan según su electronegatividad. ¿Quién está en el más positivo? Aquí abajo, ¿qué dice? Ah, el oxígeno. El oxígeno. ¿Y el oxígeno dona o recibe electrones? Según lo que hemos hablado antes. Recibe. Recibe, muy bien, Sheila. ¿Y quién es el más negativo? El hidruro o el hidrógeno, porque dona más electrones. ¿Está bien? Entonces, si vemos un potencial redox o unas celdas fotovoltaicas negativas, tenemos más tendencia a perder estos electrones y cuando va subiendo hay más tendencia a aceptar los electrones. Y es así como van filtrando los electrones para llegar a formar energía. Lo vamos a ver cuando veamos cadena transportadora. Un ejemplo de esto es cómo fluyen las cadenas transportadoras. No lo vamos a ver en ejemplo, solo vamos a poner desde el punto de vista fotovoltaico. Tenemos estructuras como el NAD, el fibromononucleótido, la coenzima Q, los diferentes citocromos hasta O2. Y vamos a ver que estructuralmente, cuando veamos cadenas transportadoras, estos están ordenados de esta manera, por eso hay complejos del 1 al 4, en donde se ordenan en potencial creciente, del más negativo al más positivo. El más negativo sería el NAT, que está aquí. ¿Pueden verlo? Y el más positivo sería el O2, que está aquí. Y a partir de eso creamos los saltos de los electrones. ¿Pero qué habíamos dicho que los saltos de electrones qué hacen? ¿Solamente fluyen electrones o qué hacen también? Estaba acá por acá. Crean una fuerza electromotriz. Entonces, a nivel que se va trabajando los potenciales, se crea una fuerza electromotriz. O sea, esto es capaz de generar trabajo. ¿Qué trabajo? Va a hacer que la enzima que se acopla al oxígeno, que se llama ATP sintasa, haga que el ADP más el fosfato se unan para formar fosfato. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver cuando veamos cadena transportadora. Pero que les quede claro que esa es la forma bioenergéticamente hablando de cómo se genera trabajo para generar energía. Muy bien, si hablamos del punto de vista físico-químico, pues tenemos la ecuación de Nernst. ¿Quién no ha visto esta ecuación de Nernst? En donde la ecuación de Nernst es una forma de ver la forma electrovoltaica de donación de electrones acoplada a la energía libre de Gibbs. Porque si se dan cuenta, eso se parece mucho a la fórmula de energía libre de Gibbs. Y bueno, si queremos ver cuánto es la energía que se traduce, podemos ver en esta simple celda. No se preocupen, no les voy a poner preguntas así para resolver. Yo sé que han tenido suficiente con los cálculos de las enzimas. Solamente quiero que lo entiendan que a partir de esto hay una correlación entre los potenciales de reducción y la energía libre. Entonces, una forma de ver esta energía libre es a través de la medición de estos potenciales de óxido-reducción. Entonces, vemos eso a través de otra manera. No es que lo veamos exclusivamente la energía libre porque la veamos así, sino utilizamos otros procesos para tratar de aproximarnos a la energía del sistema. Entonces ahí vemos
que la energía libre, en este caso, cuando hablamos de una reacción de óxido-reducción, está correlacionada con los electrones en la transferencia, la constante y el diferencia entre el aceptor y el electrón. Entonces, si el D es positivo, la reacción es espontánea. ¿Y cómo se transportan estos electrones? ¿Cómo creen que se transportan estos electrones? Se los he mostrado antes. ¿Tienen idea de cómo se transportan los electrones? Saltando de una molécula a otra por la diferencia de electronegatividad. Esa es la forma básica, pero se trabajan a partir de moléculas transportadoras de electrones. Por eso existe la cadena transportadora de electrones. Estos amigos se asocian a moléculas específicas como el NAD, el NAD fosfato, flavimononucleótido y el FAT, que son solubles en agua y pueden seguir reacciones de óxido-reducción. A la par también están quinonas solubles y las proteínas hierro-azufre y los citocromos. Todas ellas son estructuras que nos permiten transportar o dar paso a estas reacciones de óxido-reducción. Y a ellas se les llama portadores de electrones universales. ¿Está bien? Dentro de los portadores de electrones universales, pues ya tenemos NAD, quinonas, bueno, NAD y FAT, las quinonas y las proteínas hierro-azufre. Dentro de los NAD o FAT tenemos los nucleótidos de pirimidina. Los nucleótidos de pirimidina tenemos el NAD oxidado o el NAD fosfato oxidado, que están unidos a un grupo, bueno, es el NAD igual, pero igual a un grupo fosfato. Y ambas sufren una reducción en el anillo de nicotiramina. Este es el anillo de nicotiramina que se encuentra acá. El NAD se llama nicotinamina adenina dinucleótido. Y el otro es nicotinamina amina dinucleótido fosfato. Dinucleótido porque tenemos acá dos nucleótidos de nicotinamina. Nicotinamina y acá. Entonces tenemos dos nucleótidos de esta manera, unidos por un grupo fosfato. ¿Cuáles son estas de aquí? Ambas sufren reducción. Por lo tanto, si sufren reducción, ¿qué son? ¿Oxidantes o reductores? Agentes oxidantes, agentes reductores. Agente oxidante. Agente oxidante. ¿Estarán al inicio del potencial de electronegatividad o al final? ¿Qué piensan? Ajá. El agente oxidante al inicio. Al y el inicio. sistema reducido al final. Muy bien, al inicio, al inicio. ¿Cómo podemos obtener esto? Fuente de la juventud eterna. A ver, tenemos la niacina. La niacina es una vitamina que es la fuente para tener estos NAD, estos dos nucleótidos de pirimidina. ¿Está bien? Si queremos ver cómo trabaja este nucleótido de pirimidina, pues tenemos aquí la molécula de sustrato que sufre una oxidación. ¿Cómo se llama la reacción? Se llama la reacción de deshidrogenación. Esta cede dos átomos de hidrógeno. Aquí tenemos aquí dos átomos de hidrógeno, pero también a la vez que cede dos electrones. Ajá. Muy bien. Entonces aquí tenemos las formas del NAD. ¿Cuántas veces se puede tener? Se puede reaccionar no solamente un electrón, sino puede tener dos electrones. Cuando sufre la reacción de dos electrones tenemos el NAD. ¿Cómo se le llama esta molécula? El NADH más H, ustedes le dicen, pero ¿cómo se le llama verdaderamente? El NAD Reducido.
reducido con un ion. ¿Qué ion? ¿Cómo se llama ese ion? Hidrogenio. Un hidrogenoion. ¿Está bien? Y si estamos hablando del NAD-fosfato, es el NAD-fosfato reducido con un hidrogenoion. ¿Está bien? Y si hay nucleótidos de piridina, ¿qué habrá? También habrá nucleótidos de flavina. Muy bien. El NAD en su forma oxidada, podemos tener en el análogo ese NAD-fosfato, están compuestos por dos nucleótidos. Bueno, estamos viendo acá. Y bueno, si hablamos de sus estructuras, acá tenemos la forma oxidada y aquí tenemos la forma reducida. La forma reducida implica ¿qué cosa? La ganancia de un ion. ¿Qué ion se llama esto? Hidrogenio. Hidrogenoion, muy bien. Muy bien. Y estos se pueden ver a una longitud de onda adecuada. Normalmente el NAD reducido se puede ver a 340, mientras que el NAD oxidado se ve a 260. ¿Lo podemos ver en una celda común o corriente o en qué rango de espectrofotómetro se encuentra? ¿Qué creen? ¿Está en el rango UV o en el rango visible, para hacerlo más fácil? Ultravioleta. Está en el rango UV. Si queremos trabajar midiendo esto, necesitamos medir en el rango ultravioleta. Por eso muchas de las reacciones que tenemos en el rango ultravioleta la acoplamos a una reacción que da color para poderlo ver en el rango visible. ¿Está bien? Muy bien. Estos nucleótidos de purina y de pirimidina ocurren o participan en más de 200 reacciones. ¿Está bien? Y el trabajo, quien trabaja con ellos, o sea, como un cofactor, se llaman las oxidorreductasas, pero específicamente las deshidrogenasas. Normalmente el NAD reducido dona un ion hidruro, mientras que el NAD oxidado acepta un ion hidruro. ¿Está bien? Y bueno, si hay nucleótidos de piridina, también tenemos nucleótidos de flavina. Y aquí vamos a terminar, porque después tengo que mandarles cómo van a trabajar. Estos nucleótidos de flavina vienen a partir de derivados de la riboflavina, que es parte del complejo B, igual que la niacina, y normalmente tienen estos sistemas de anillos heterocíclicos de isolasacina, este de acá. Tienen un ribitol, que es un tipo de azúcar, con un anillo de isolasacina. Muy bien. Normalmente funciona igual que los nucleótidos de piridina, aquí, en donde ellos pueden oxidarse, bueno, o reducirse, sufrir reacciones de óxido-reducción, y por lo tanto están adicionados a diferentes enzimas. Normalmente, tanto los nucleótidos de flavina como de pirimidina trabajan como coenzimas. Pueden sufrir una reducción reversible aceptando 1 o 2 electrones en forma de 2 o 1 átomos de hidrógeno. Podemos ver aquí. Entonces aquí podemos ver cómo es que este fat o mononucleótido trabaja. Puede aceptar 1 o puede aceptar 2. Si acepta 1, esta forma que ven acá en el centro se llama semiquinona. Y si acepta 2, cuando está completamente reducido, se llama quinona. ¿Está bien? Entonces ya habíamos marcado, es un tipo de quinona. Es un carrier universal de electrones, al igual que lo anterior, y se parcializa y se oxida parcialmente. Ahora, más detalles lo veremos en la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, porque se ven específicamente aquí. Bueno, luego tenemos las quinonas, es igualito que el flavino nucleótido, solo que cuando hablamos de ubiquinona, hablamos de coenzima Q. Si las chicas son curiosas, se van a dar cuenta que hay muchas cremas que llaman con coenzima Q10, porque va a atacar los radicales libres, y en verdad es porque ellos atrapan electrones para ellas mismas convertirse en radicales
quinona en semiquinona y luego un ubiquinol, y esto promueve, por ejemplo, tengan esas actividades antioxidantes en las cremas, pero aquí nos ayuda para el transporte de electrones. Entonces, aquí tenemos la aceptación de electrones cuando se reducen completamente, y luego de ahí vienen los queridos citocromos, que deben su transporte de electrones al hierro que se encuentra en el interior de su estructura, y las proteínas hierro-azufre, en donde hierro y azufre nos ayudan para transferir diferentes trabajos. ¿Está bien? Y ahí lo vamos a dejar. De estas enzimas de la oxidación biológica, que son las oxidorreductasas, que es más corto, lo vamos a trabajar. Y vamos a irnos de frente a lo que se les está pidiendo. Voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir la tarea. Ya. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar? Ahorita les voy a presentar en dónde está esto. ¿Han trabajado con Padlet? Me parece que sí. ¿O no? Levanten la mano los que han trabajado con Padlet. César, muy bien. ¿Quién más? Luigi. Ya, muy bien. 4. Ya. Muy bien, pueden bajar las manitos. Muchas gracias. En este Padlet, ahorita les voy a dejar el link. A ver, vamos a ver. Voy a copiar. Voy a copiarlo aquí. Muy bien. Fíjense si pueden trabajar ahí. Y vamos a entrar al Padlet y van a responderme a esa preguntita que está ahí. ¿Qué dice? Según lo visto en clase, coloca una pregunta sobre el tema que deseen profundizar en su aprendizaje y luego trata de proporcionar una respuesta. ¿Está bien? ¿Cómo van a hacer? Van a colocar aquí, yo voy a colocar esto, voy a colocar acá pregunta. Muy bien. Acá puedo colocar un archivo, un link, a lo que me ayude una foto. Si quieren me tomo un selfie con mi imagen, con lo que quiero, otra imagen. Y luego aquí pongo la respuesta. Y pueden seguir trabajando, ¿está bien? Y luego le voy a dar a, este de acá es, podemos definir la data. Si quieren colocar, pongan su nombre, hecho por tal, y lo publica. Entonces aquí va a aparecer quién lo ha hecho, la pregunta y la respuesta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que van a colocar? En el aula virtual yo les voy a dar un tema y les voy a colocar de nuevo el link para que no se les pierda. Y van a colocar esto y van a hacer una captura de lo que están colocando y lo van a subir al aula virtual. Lo vamos a dejar como el viernes ya es presencial. Ya la clase no va a ser, no vamos a quedar en el tema, a menos que me digan lo contrario, eso coordine Ariana, después se coordina por interno. Y luego en la próxima clase teórica que nos vea, nos van a presentar, vamos a tratar de ver el Padlet si lo podemos saber allá en el departamento, si no, cada uno nos va a dar su respuesta sustentada. Personal, si quieren traer su papelógrafo lo traen, si lo quieren decir en pizarra le presto los plumones, si lo quieren decir a viva voz lo dicen a viva voz, pero van a colocar, lo vamos a conversar en clase. Como creo que la próxima va a ser presencial, va a ser en clase. ¿Está bien? Porque ya esto va a estar trabajado. Y en el aula lo van a colocar la captura de lo que están colocando. Toman una captura de pantalla, foto con su celular, como ustedes vean, toman la captura en el aula virtual para que se quede una evidencia. ¿Quedó claro lo que se va a hacer? Doctora, disculpe. Dime, Sheila. Entonces, resolvemos la pregunta en el Padlet, le tomamos captura y la subimos a la plataforma, ¿verdad? Exactamente. Y lo van a presentar la próxima clase teórica que nos falte, porque nos falta una horita. Claro, ¿por qué dijo viernes? Porque nos toca un viernes la siguiente clase. No sé qué viernes. La otra semana, porque este viernes le quedan parcial. Exactamente, la otra semana. Por eso le digo viernes. Ahora con la Ariadna, con ella voy a conversar por interno qué viernes voy a dejar abierto el aula, porque la voy a colocar hasta antes de que comience la clase.
¿Está bien? Entonces sería un viernes la presentación. Exactamente. Ok. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó todo claro? Profesora, yo tengo una pregunta. Dime, Alejandro. Ponemos una pregunta que nosotros consideramos que queramos profundizar. Respecto Y al de tema. ahí, ajá, sí, respecto al tema. Y la respuesta es lo que nosotros en ese momento creemos o ya sustentado con lo que yo voy a buscar. Sustentado. En la respuesta ahí ponemos ya la respuesta sustentada ya. Obviamente sustentada, Está bien. porque aquí es un autoaprendizaje. ¿Qué me faltó a mí para completar? ¿Qué me falta? ¿Qué me quedó? De repente la diapositiva me generó alguna duda y empecé a explicar y busca. Si van a hacer sustentos, tienen que colocar la fuente. ¿Está bien? Esta es grande. Ya, No le el pregunten a viernes, ChatGPT, por favor. y el viernes en clase ya lo exponemos, por así decirlo. Exactamente, lo expone. Ya, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? La doctora. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a dejar de compartir esto. Con eso podemos dar por terminada la clase el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Igual los que han sustentado ahora ya tienen puntitos extras para cuando vaya a calificar la actividad. Están todos bien anotados. Y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, chicos.